La mañana del 30 de marzo de 2026, con la llegada de la primavera a las vastas llanuras de Ucrania, no solo se descongela la nieve, sino que emerge la fase más sangrienta de la guerra. Los informes del frente en las últimas 48 horas demuestran que el conflicto ha pasado de una fase de desgaste estática a una guerra de maniobras de alta intensidad. Mientras Kiev utiliza los nuevos paquetes de municiones de largo alcance occidentales para sacudir los centros logísticos en las profundidades de Rusia, Moscú lleva a cabo el mayor despliegue de blindados de la historia en la línea de Pokrovsk. Hoy, en Crónica Estratégica, analizaremos al detalle la sorpresiva contraofensiva en la región de Kursk, la situación crítica en los cruces del Donbass y las operaciones secretas de drones que están cambiando la doctrina militar europea. Los mapas se están redibujando y, esta vez, el tiempo es el peor enemigo para ambos bandos. Según datos oficiales, aunque el ejército ruso ha avanzado 2 kilómetros más en dirección a Pokrovsk en las últimas 48 horas, el precio de este avance ha sido alto. El Estado Mayor de Ucrania anunció que cortó las líneas de suministro rusas mediante una operación sorpresa de ruptura en la región de Kursk. Mientras el Kremlin traslada sus unidades de reserva a la región bajo una operación antiterrorista, la inteligencia occidental informa de brechas inesperadas en las líneas de defensa rusas. Esto no es solo una noticia del frente, es un golpe táctico a la imagen de invencibilidad de Moscú. Ahora la pregunta clave es, ¿podrá Ucrania utilizar estas brechas para una victoria permanente o las masivas reservas de Rusia asfixiarán esta ofensiva? Dirigimos ahora nuestra mirada estratégica a la línea de Pokrovsk, el corazón logístico del Donbass. En las últimas 48 horas, el ejército ruso ha intensificado su presión sobre este centro crítico con los ataques mecanizados más intensos de la historia. Los informes del terreno indican que Moscú ha lanzado un enorme puño blindado sobre la región, asumiendo graves pérdidas para romper la defensa ucraniana. Sin embargo, las tropas de Kiev mantienen la resistencia en las últimas capas defensivas de lo que se denomina el cinturón de fortalezas. La caída de Pokrovsk no supondría solo la pérdida de una ciudad, sino el corte de toda la línea de suministro ucraniana en la región. El humo que se eleva hoy por las calles de Pokrovsk está decidiendo el destino del Donbass para la próxima década. El verdadero peligro tras esta gran ofensiva es la estrategia rusa de reservas móviles. El Kremlin aspira a capturar Pokrovsk antes de que termine la primavera, cueste lo que cueste, para fragmentar la profundidad defensiva de Ucrania. Sin embargo, Ucrania ha desplegado por primera vez con esta intensidad a sus nuevas unidades de infantería apoyadas por exoesqueletos occidentales y torres de defensa autónomas. Las llanuras del Donbass ya no son solo un campo de pruebas para los tanques, sino para los sistemas de defensa asistidos por inteligencia artificial frente a las oleadas blindadas rusas. Mientras el cerco de Pokrovsk se estrecha, el margen de error para ambos bandos se ha reducido a cero. Mientras la presión aumenta en el Donbass, el Estado Mayor ucraniano ha dado un vuelco al tablero de ajedrez con un movimiento inesperado. Una contraofensiva sorpresa en la región de Kursk ha golpeado el corazón de las líneas de suministro rusas. Los misiles de crucero Flamingo de nueva generación de Ucrania y cientos de drones FPV
han convertido en un infierno los depósitos de municiones y las refinerías de petróleo en las profundidades de Rusia en solo 48 horas. Esta oleada de ataques, que se extiende desde las terminales petroleras cerca de San Petersburgo hasta las fábricas de explosivos en Samara, ha paralizado el flujo de combustible y municiones de la maquinaria de guerra rusa. Kursk ya no es una línea de defensa, sino una prueba de seguridad que Rusia libra en su propio territorio. El humo de la guerra no solo se convierte en una tormenta en el frente, sino también en las capitales de Europa. Una tensión secreta escala entre Washington y Bruselas sobre la libertad de largo alcance concedida a Ucrania. Mientras algunos líderes europeos temen que los ataques en las profundidades de Rusia creen una escalada irreversible, Polonia y los países bálticos sostienen que solo así se puede romper la capacidad logística de Moscú. En este ajedrez diplomático, la verdadera cuestión es cuánto tiempo más podrán soportar este ritmo las reservas de municiones de Occidente. El Kremlin, por su parte, ve esta división como una oportunidad y reactiva su presión sobre la dependencia energética de Europa mediante ataques híbridos. En los pasillos de Bruselas ya se habla en voz alta de esta realidad. La victoria de Ucrania no depende solo de los soldados en el frente, sino de la capacidad industrial de Europa. En el frente económico, Rusia experimenta los dolores de una transición total a una economía de guerra. Aunque en Moscú se ocultan las cifras de inflación, las dificultades de la población para acceder a alimentos básicos quedan demostradas por imágenes filtradas en redes sociales. Los últimos ataques de Ucrania a las refinerías han llevado los precios del combustible dentro de Rusia a niveles récord. Esta situación socava la credibilidad del discurso del Kremlin sobre la operación militar especial ante la sociedad. Como estrategas, debemos notar esto. Las guerras modernas no se ganan solo en el frente. La verdadera derrota comienza cuando la paciencia de la población en la retaguardia y los engranajes de las fábricas se detienen. Este sangriento equilibrio entre Kursk y Pokrovsk pone a prueba los límites finales de la resistencia social de ambos países. En conclusión, la fecha del 30 de marzo de 2026 es testigo de una de las primaveras más inciertas de la guerra de Ucrania. El puño blindado en Pokrovsk y la operación de ruptura sorpresa en Kursk muestran que ambos bandos están jugando sus últimas grandes cartas por la victoria final. Esta carrera implacable entre la superioridad tecnológica proporcionada por Occidente y las masivas reservas rusas de hombres y materias primas definirá no solo las nuevas fronteras de Ucrania, sino también las de Europa. Estas llanuras lodosas bajo el sol primaveral sentarán las bases de una mesa de paz o serán el inicio de un conflicto congelado que durará décadas. Lo que es seguro es que el año 2026 seguirá siendo escenario de una de las mayores transformaciones de la historia militar.